sol de la mañana. Sol 106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 16 de marzo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nosotros tenemos aquí en anotación los siguientes temas para el día de hoy. Tenemos Faña, el señor Faña, sin la menor señal de arrepentimiento por la agresión sexual por la que se le investiga. Sin la menor señal de arrepentimiento. El país, que entiendo yo, debe aprobar sin más demora el nuevo Código Penal. Y entonces me refiero al histórico discurso que pronunció Lula el pasado miércoles y también al percance con AstraZeneca. Percance con AstraZeneca, que a propósito, pues ya ayer vimos la entrega en el aeropuerto de Beijing de 1 millón de vacunas chinas que el gobierno dominicano va a transportar hacia la República Dominicana para continuar con el proceso de vacunación. Entiendo que nosotros debemos seguir de mano con la vacuna china porque es la que tenemos garantía de abastecimiento y de llevar a cabo un proceso exitoso de vacunación. Entonces ya saludamos esta entrega, las autoridades tomarán las medidas del lugar para contratar ese transporte hacia la República Dominicana y entonces reiniciar ya una nueva etapa. Las propias autoridades tienen que compartir más informaciones sobre las distintas etapas de la vacunación para evitar que por cualquier cosa se quiera hacer un pequeño ruido. Por cualquier cosa se quiera hacer un pequeño ruido. Que fulano se vacunó y qué hace fulano vacunado, si a fulano no le tocaba vacunación o esto que lo otro. Tomaron medidas, una medida que fue muy importante, de que si una persona va llevando a otra persona a la vacunación, por ejemplo ahora que va a ser de 60 años en adelante, si va una persona con, pues que la vacunen también, que la vacunen, porque una cosa que las autoridades no han dicho, pero que es importante que la gente lo sepa, porque así no hay cualquier videíto que hace tendencia reproduciendo tonterías, que cuando se abre, digamos, un paquete de vacunas, cuando abrimos un lote de vacuna que la vamos a usar en tal centro en el día de hoy, esas vacunas tenemos que agotarlas. Supongámonos que tenemos 600 vacunas, 800,000 vacunas disponibles para gente sobre los 65 años. Pero a este centro han llegado 600 personas y ya está próxima a las horas de que la propia duración de la vacuna, etcétera, y con el ritmo que vamos, no vamos a llegar a agotar las 1,000. Ustedes saben qué hay que hacer en esos casos, aplicársela al que esté ahí, porque si no,
la vacuna tenemos sencillamente que botarla, que nadie la aproveche. Que nadie la aproveche. Entonces, en los procesos de vacunación se ha dado mucho esto, que mira, quedan aquí, van a sobrar tantas vacunas. Las vacunas que van a sobrar no están disponibles para el día siguiente aplicársela, sino sencillamente hay que botarlas. Y eso, esa luz que se bota, que la puede aprovechar otra persona, son recursos que se botan, que lo puede aprovechar otra persona, aunque no esté en ese rango de edad. No, pero como esas cosas no se explican, de repente aparece fulano de tal que se vacunó y bueno, hay un escándalo porque se vacunó y a ese señor no le correspondía. Bueno, es que no explican todo como corresponde. Bueno, lamentar mucho la muerte que se produjo en el día de ayer, y hicimos referencia a ella, de don Simón Alfonso Pemberton, el más destacado de los narradores hípicos dominicanos, toda una personalidad que llenó, digamos, varias épocas, don Simón Alfonso Pemberton. Y bueno, esta partida que se da en la etapa en la que se han producido otras partidas de figuras, digamos, con esa trayectoria, porque la semana pasada lamentamos mucho el fallecimiento de don Tito Campuzano, que debería andar más o menos en la misma edad de don Simón Alfonso Pemberton. También se habría producido en Nueva York la muerte de Ramón Aníbal Ramos, entre otras figuras de la locución. Entonces, lamentamos mucho, nos unimos a su familia, a todas las personas cercanas a don Simón Alfonso Pemberton, que falleció en el día de ayer, y es un personaje que siempre será recordado en la República Dominicana, y alguna vez, pues incluso tendrá presencia en el cine dominicano, porque es parte de la historia del país, de cualquier acontecimiento del que se vaya a hablar, no importa que no esté relacionado con la hípica, pues en una ambientación de lo que ocurrió en el país y de las cosas que hacen parte de un país, es una figura que ha de estar pues presente. Así es que la reiteración de nuestras condolencias por ese fallecimiento. Entonces, ayer, cuando comentábamos lo que planteó José Ignacio Paliza en San Juan, cuando hablaba del crecimiento de la pobreza y politizaba eso, yo le decía que eso no era correcto, porque aquí no solo se produjo un cambio de gobierno, sino que aquí se produjo una pandemia, y esa pandemia lamentablemente agudizó los niveles de pobreza, que en las administraciones del PLD y en las administraciones de Danilo Medina especialmente, hubo realmente bastante éxito en la disminución de la pobreza. Y entonces esos números se revirtieron en cierta medida con la pandemia. Y politizar eso es crear una forma de que a este mismo gobierno en el futuro también se le atribuyan cosas que no le corresponden. Porque este gobierno no podemos decir que en el 2020 agudizó la pobreza. La pobreza la agudizó la pandemia. Entonces el propio gobierno hoy publica un informe sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en la pobreza. Un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Entonces, naturalmente, aquí la pobreza que se mide es la llamada pobreza monetaria. La pobreza monetaria solo toma en cuenta el ingreso. Ya hay otros índices de pobreza que son un poco más abarcadores, porque la pobreza no puede medirse solo a través de lo monetario. Hay que ver el acceso que tienen las personas a la salud, a la educación, que son temas que han repercutido significativamente en la República Dominicana. Entonces, la pobreza monetaria en la República Dominicana subió en 2.4 porcentuales en 2020, 2.4 porcentuales en el año 2020, producto de la crisis del COVID-19, lo que implicó que 268.515 personas cayeran en pobreza. Estamos hablando, señores, de entre un año y otro. Es decir, si comparamos a final de 2019 con lo que llevamos del año 2020, tenemos 268.515 personas que cayeron en pobreza. Caer de pobreza, ¿usted sabe qué significa? Venir de clase media y hacerse pobre, aunque sea clase media vulnerable. Pero eran personas que estaban en niveles de clase media que regresaron a la pobreza. 268.515 personas. Así lo establece el Boletín de Estadísticas Oficiales de la Pobreza Monetaria 2020, presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se precisa que la tasa de pobreza general pasó de 21% el 2019 a 23.4% el año pasado, lo que el señor Martínez Pozo decía ayer. Hubo un crecimiento de la pobreza por la pandemia. Entonces usted no puede mañana decir, mire, el gobierno anterior dejó la pobreza en 23.4, no la dejó en 23.4, la llevó a 23.4 la pobreza general en términos monetarios, la pandemia. La pandemia no la llevó tampoco este gobierno, la llevó la pandemia. Entonces, hay datos que parecen un poco contradictorios, porque la información que comentábamos ayer venía de la región sur del país. En la región sur del país, de acuerdo a lo que informaba Paliza en el día de ayer, pues entre Elías Piña y San Juan había un 68% de pobreza. No sé cómo él lo sumó. Porque el número es alto y no se corresponde con lo que ha ocurrido en la región sur del país. Y vamos a ver los datos que aporta el mismo gobierno, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Qué es lo que dice? Que aunque en términos generales el virus provocó 268.515 personas cayeran en la pobreza general, la región este fue la más perjudicada, pasando la tasa de pobreza monetaria general de 19.6% en 2019 a 26.3% el año pasado, un 6.7% más. En la región este creció la pobreza. En el Gran Santo Domingo, la pandemia provocó la pobreza monetaria general se expandiera en 3.4 puntos porcentuales, incrementándose la tasa desde un 20.9% que registraba en 2019 a 24.3% el año pasado. La pobreza extrema subió 2.6 a 3.9% durante el mismo periodo. Sin embargo, en el sur del país, escuche qué paradoja, da el mismo gobierno que ayer hablaba de un incremento
astronómico de la pobreza en 2 poblaciones del sur. Entonces, en el sur del país, el dato del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es lo siguiente. En el sur tuvo un comportamiento contrario. Es la única región que redujo sus tasas de pobreza monetaria, tanto extrema como general en 2020, por efecto de los subsidios otorgados por el gobierno. No obstante, sigue siendo la macrorregión con mayor pobreza general al pasar de 30.2% a 28.8%. A 28.8%. Yo no sé si cómo es que están sumando, porque cuando estamos hablando de 2 provincias que tienen un 68%, yo no sé si es que están tomando el nivel de pobreza de una y la otra y la están sumando las dos, porque así no es que se llevan las estadísticas, o porque no hay manera de que si en la región sur el promedio general es 28.8, en apenas 2 haya un 68%. Eso no hay manera de que eso coincida. El promedio general de la región es 28.8 y esa es la única región donde la pobreza, en vez de crecer, según el gobierno, disminuyó, porque era 30.2 y ahora es 28.8%. Según el propio gobierno, no es un organismo extranjero, no es una oposición, no es un político por ahí que está dando unos datos para contradecir lo que el gobierno dijo ayer. Es el gobierno que está contradiciendo lo mismo que el gobierno planteó ayer. Entonces, es la segunda más alta tasa de pobreza extrema, que pasó de 4.8 a 3.8 entre 2019 y 2020. Esos son los datos que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, vámonos inmediatamente a los otros temas a los que nos referimos. Bueno, ayer vimos el espectáculo del señor Leonardo Faña. Al recibir una medida de coerción de 2 meses, que lamento, yo no soy gente de alegrarse porque que nadie esté bajo coerción, soy partidario de que los procesos transcurran sin necesariamente afectar la libertad de las personas, y tal vez ese proceso pudo continuar si la víctima no se expone a peligro de el supuesto agresor, porque incluso se sabe que hubo un acuerdo para el desistimiento en el que parte del convenio, de lo convenido, fue que la víctima saliera del país. Es decir, que está bastante lejos del alcance en estos momentos del presunto agresor. Entonces, ¿qué es lo que se observa en esta reacción de este caballero en el día de ayer? El caballero considera tan poco grave una acusación de agresión sexual a una dama que además era una empleada subalterna, una funcionaria subalterna. Eso es tan poco grave que no amerita que él se refiera a eso. Es decir, él ayer, al ofrecer una reacción, no se refirió para nada a la gravedad del asunto por el que él está siendo investigado, porque ese es un asunto secundario. Eso no tiene la menor importancia. No, yo estoy aquí porque yo denuncié la corrupción y los actos de José Ramón Peralta. Y yo estoy aquí porque yo denuncié la mafia de la visita sorpresa. Por eso es que yo estoy aquí. Y hay una componenda entre el gobierno mío y esta gente, y por eso es que yo estoy aquí. No puedo ver cosa más estúpida. Una explicación que por lo menos trata de que la gente que la escucha como estúpida, porque esos acontecimientos por ninguna parte hacen esquina. Por ninguna parte hacen esquina. Es verdad que usted hizo denuncias contra José Ramón Peralta,
pero por la temeridad de esas denuncias, usted fue sometido a la justicia. Ahora, ¿qué pasó con ese caso en la justicia? Bueno, lamentablemente, el funcionario público tiene desventaja cuando se trata de una denuncia. ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia, por protección al derecho a la libertad de expresión, pero también en aras de procurar un cierto fortalecimiento de la democracia, la denuncia, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos, tiene un rango de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente cuando se hace una denuncia sobre un funcionario público, la denuncia tiene que ser veraz. No necesariamente tiene que ser veraz. El juez no toma en cuenta necesariamente que tiene que ser veraz. El funcionario público está expuesto a cuestionamientos y esos cuestionamientos debe responderlo. Debe responderlo. Desde mi punto de vista, cuando vi que José Ramón iba a someter a este caballero, yo lo creí que eso no procedía. Pero uno no está en el lugar del otro, en el que tiene la presión familiar de verse, digamos, atacado de manera temeraria por otro individuo, y a veces la gente dice, pero si yo me quedo de brazos cruzados y no tengo ningún tipo de reacción, entonces el que calla otorga. Yo le estoy dando aquí esencia a la denuncia que está haciendo este hombre. Entonces, por mi familia, por mi propio nombre, independientemente de que esto prospere o no, yo lo llevo a la justicia. Al llevarlo a la justicia, mire, señor José Ramón, este caballero, desde luego, que no ha presentado ninguna prueba de lo que él ha dicho, pero usted es un funcionario público. Y dentro de ese ámbito, usted está expuesto a manejar este tipo de denuncia y punto. Pero no fue porque la denuncia no tuviera un carácter temerario que él no está condenado, sino por ese rango de protección que tiene la denuncia y sobre todo cuando hace referencia a un funcionario público. Entonces, que yo denuncié la mafia de la visita sorpresa. Bueno, ¿a cuál mafia te refieres? ¿Cuál mafia? Lo que tú hiciste fue que cuando llegaste ahí, posteriormente, hiciste de manera arbitraria unas incautaciones de maquinarias y vehículos donados a asociaciones y a cooperativas en la visita sorpresa, aunque era un hecho que estaba totalmente documentado. Cuando tú estabas en esa función, no ahora, porque ahora no debería hacerlo, pero debo recordar que cuando tú estabas en esa función, con tu gobierno acabando de llegar, es decir, en pleno poder, cuando tú estabas llevando a cabo esos abusos, yo dije que eso eran actos de un patán, porque fue como un patán que actuaste en esa oportunidad. Cuando estabas haciendo eso, no te lo quisiera decir ahora que estás en desgracia, sino en esos momentos, en esos momentos te lo dije. ¿Por qué? Porque tú tenías un informe a mano en el que ese informe decía, miren, a través de la visita sorpresa se transfirieron tantas matrículas de vehículos a cooperativas y asociaciones. Hubo una cantidad que quedó en trámites, pero estaba especificado a cada una de las asociaciones que eso se le había entregado. Cuando a ti te hicieron la interpelación en el Senado, se te preguntó muchísimas veces, caballero, informe aquí qué vehículo de lo que usted fue y retiró arbitrariamente no estaba en manos de alguna asociación. Informe aquí si había una persona indebida, algún funcionario, algún dirigente del PLD que tuviera en su casa un vehículo de esto. No. Todos los vehículos estaban en manos de asociaciones.
y tú fuiste de manera abusiva, arbitraria, a buscarlo, de manera, como solo un patán puede actuar, porque eso fue un acto de un patán en esos momentos, con el que tengo constancia que el presidente nunca estuvo de acuerdo con ese abuso. Nunca estuvo de acuerdo con ese abuso. Hago referencia a esas dos cosas, pero eso no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que a ti te están acusando, a ti te están investigando por una agresión sexual a una mujer que tú nombraste como directora administrativa de un departamento, que evidentemente parece que al otorgarle ese nombramiento tú tenías otras intenciones. Y entonces ya se produjeron una serie de acontecimientos que incluso el Ministerio Público sabe que no fueron inventos. Sabe que no fueron inventos. Y tu presunción de inocencia, eres tú el que no la está defendiendo. Porque tú no te estás refiriendo para nada a la gravedad de ese hecho. Para nada tú estás tocando la gravedad del hecho del que te acusan. Y tu presunción de inocencia, tú la tienes tan alta que el acuerdo con la dama incluyó que se fuera del país para que no estuviera a disposición de una investigación del Ministerio Público. ¿O tú crees que el hecho de que no se pueda decir, porque habría que actuar con la misma temeridad con la que tú actúas, que no se pueda decir en base a qué se llegó a ese acuerdo? ¿O tú crees que porque no se diga en base a qué se llegó a ese acuerdo de desistimiento, la gente no sabe en base a qué se llegó a ese acuerdo? ¿Y cómo se produjo ese acuerdo? ¿Tú crees que todos los detalles de cómo se produjo ese acuerdo no están? Ah, no. A eso, pero ni por asombro, porque eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Sí, yo me creo que puedo disponer de una mujer porque yo soy el jefe de ella, o porque yo la nombré con mis intenciones ulteriores, y puedo disponer como a mí me dé la gana un día. Entonces, agredir a esa mujer y frente a la sociedad yo no tengo ninguna explicación. Ni frente a las mujeres, ni frente al país, ni frente a nadie. Yo tengo ninguna explicación porque ese hecho no tiene importancia. Ese hecho no tiene importancia. Yo ni siquiera a eso me voy a referir. Ah, pero ven acá. Eso solamente se ve en la política nuestra, porque un funcionario estadounidense que estuviera en una cosa como esa, hace rato que le habría pedido excusa a la familia de esa mujer, a la sociedad, y da muestra de que tiene algún tipo de arrepentimiento. Ah, no. Eso no pasó. Eso no pasó. Yo no tuve que ponerme de acuerdo con ella. Yo no tuve que resolver una serie de cosas para que esa mujer se fuera y no estuviera por aquí. Yo no tuve que hacer nada de eso. Y todo el mundo sabe que sí tuviste que hacer todo eso. Porque eres tan inocente que tuviste que llegar a un acuerdo con ella para el desistimiento. Entonces la jueza dijo, pero ven acá, pero la dama no dice por qué desistió. La dama no dice por qué desistió. Y va a decir por qué desistió. Entonces, eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Ni siquiera una referencia a la gravedad del hecho por el que te están investigando. Porque eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Es decir, agredir de esa forma a una mujer, eso no tiene importancia. Vamos a politizar esto, vamos a darle otra vuelta, pero eso no tiene importancia. Eso no es grave. Eso aquí es pan con mantequilla. Eso es pan con mantequilla. Y mucha gente dirá que fue la mujer la que se lo buscó, o que lo otro, y que ella hizo, y que ella estaba aquí, y que porque ella se apretó a esto, y por lo que sé, y tal vez fue ella que lo provocó, y por ahí María se va. Todo por ahí María se va. Entonces, quería decir eso sin decir que me alegra para nada que este caballero tenga la coerción. Para mí él pudiera continuar con su proceso en libertad, pero que no se burle ni intente tratar como estúpida a la opinión pública, teniendo encima en la costilla una acusación tan grave y no referirla ni 30 segundos a esa acusación tan grave que es por la que se le investiga, a ese hecho tan grave que es por el que él está siendo investigado. Entonces, bueno, por otra parte,
yo soy partidario, señores, de que resolvamos el problema del nuevo Código Penal. Resolvamos el problema del nuevo Código Penal. No estanquemos el nuevo Código Penal porque no pueda tener todo lo que entendemos que deba tener. No estanquemos el nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque si uno de los principales problemas que estamos confrontando son los de los feminicidios, que aunque se ha reportado ahora que se han disminuido, pero cada vez que se produce un feminicidio, tenemos ese tema en la palestra y lo tenemos como uno de los graves problemas sociales de la República Dominicana. Bueno, el nuevo Código Penal aborda con mayor drasticidad el tema de los feminicidios. ¿O no merecen los feminicidios tener una consideración penal realmente más firme? Bueno, eso lo aporta el nuevo Código Penal, pero yo prefiero que no venga esto, porque entonces resulta que no me van a aprobar el hecho por ahora de que una niña, lo que es un crimen, una niña que ha sido embarazada por su padre o por algún familiar, que es un crimen, que al que deberíamos de buscar la manera de castigar bajo mayores efectos, es al que cometió el crimen. Es al que cometió el crimen en primer lugar, pero eso es un crimen. Eso es un crimen que nadie lo puede apañar. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy reclamando tres causales que se permite el desembarazo cuando la vida de la mujer peligra. Ya eso no está en discusión. Y de hecho, sería un punto de avance porque en todas las sociedades los puntos van avanzando y tú no tienes todas las cosas que buscas a la vez. Pero ya ese es un paso de avance. Ya puede decirse que la lucha por las tres causales ha tenido éxito con la inclusión de una de esas tres causales en la propuesta que pudiera ser aprobada de nuevo Código Penal. Hay otras dos causales. Para mí, la más grave sigue siendo la de la violación, es decir, el producto de un hijo de una violación es una cosa socialmente sumamente traumática y sobre todo cuando eso se ha producido en el entorno familiar. Yo no sé cómo pudiera manejarse eso en el futuro de la familia y de la vida de esas personas. No tengo ni idea. Y para mí todavía es más grave que el de la malformación congénita incompatible con la vida, porque si estamos diciendo que la malformación congénita incompatible con la vida, pues naturalmente esa criatura, si nace viva, pues va a tener una vida muy limitada y prácticamente sumamente corta, aunque sea un tema al que también haya que buscarle solución. Pero es verdad, nos quedan entonces estas dos reivindicaciones. Pero tenemos el tema de los feminicidios. Tenemos el tema de que ya la mujer, estamos claros que cualquier situación en la que su vida peligre no puede judicializarse el aborto en esas condiciones, porque ya eso es consenso en términos de la comisión que está aprobando esto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un código que eleva el rango de las penas máximas de 30 a 40 años. Pero tenemos el código que establece un cúmulo de penas, que un criminal como Chamán Chacra, por ejemplo, no solo puede ser condenado por la muerte de una persona si ha matado 3 o si ha matado 4. Entonces vamos a detener que pueda una persona que en el futuro cometa un crimen de esa naturaleza tener un cúmulo de pena. Vamos a detener eso mucho más tiempo. Ya, si eso no se habría detenido, él tuviera condenado a un cúmulo de pena que puede llegar hasta 60 años. Hasta 60 años. Pero ¿qué pasa? Eso, ¿por qué tener eso parado?
Me pregunto, el caso de los secuestros. El caso de los secuestros que se llevan de 20 a 30 años. ¿Qué hacer con el tema de los secuestros? No es justo que el tema de las invasiones de terreno tenga otro trato, como se lo da ese nuevo código. Es decir, que aquí cualquiera se pueda meter en una sociedad, en una propiedad privada, se le desaloja, se gasta un dinero, pero para el individuo que ha hecho eso no tiene hasta ahora mayores consecuencias que volverse a meter en otra. Bueno, tenemos una propuesta en ese código que trata ese tema, Está el tema de quienes induzcan, por ejemplo, a menores a cometer delitos, que le lleva la pena de 4 a 10 años. Es decir, hay un conjunto de cosas que en términos globales representan más beneficios que los beneficios que en términos inmediatos pudieran dejarse para otro tratamiento, porque no podemos obviar que en este tema influyen otras cosas. Porque usted dirá, bueno, los temas hay que resolverlos siempre acorde con el tema de la ciencia. Sí, eso es verdad. La ciencia debe ser la luz en un tema, pero los temas no es verdad que las sociedades los resuelven tampoco al margen de las creencias. No es verdad que se resuelven al margen de las creencias. Es decir, no es verdad que yo como legislador se me puede pedir, en función de mi creencia, que vote por un tema que yo creo que ese tema entonces está poniendo en juego algo que yo busco al final de mi vida, que es la vida próxima, y yo me estoy preparando en la tierra para la vida próxima. Entonces, se me puede pedir a mí que vote por un tema que pone en juego mis creencias. No. Entonces, la política se compone de distintos factores y todos los factores terminan influyendo en las decisiones. Por eso, cuando hay la oportunidad de avanzar, hay que avanzar. Cuando hay consensos, hay que aprovechar esos consensos y después seguir sobre la otra etapa. Entonces, el Congreso, el gobierno, deben aprovechar esto, salir de este tema, de ese código penal, aprobar ese código penal y que continúen todas las demás batallas por otras cosas, pero tomemos esos avances que los estamos esperando hace tiempo con urgencia para tener unos tipos penales de cosas que no se conocían hace 30, 40 años en la República Dominicana, que ahora tienen que tener una tipificación penal que ese código la aporta. Entonces, ¿por qué detener eso más tiempo? Yo no veo realmente la justificación. Cambio y fuera.